La fina porcelana se hizo añicos contra el piso de madera como el mundo de Elisa, irreparable, disperso, destruido. El rostro de su padre se contorsionó de rabia mientras sus ojos caían sobre su vientre hinchado bajo el vestido de seda esmeralda que una vez la había hecho sentir hermosa. «Sal de mi vista», la voz de Samuel Morrison cortó el aire matutino como el chasquido de un látigo. «Ya no eres mi hija». Los sirvientes detuvieron su trabajo, congelados en un silencio horrorizado, mientras el hombre más rico del condado de Dust Rock despojaba a su hija embarazada de todo lo que alguna vez había conocido. En 30 segundos, Eliza Morrison pasó de ser la amada heredera a un vergüenza desechada. Pero no tenía idea de que su salvación ya cabalgaba hacia el pueblo, sin camisa bajo el sol del desierto, con manos callosas y un corazón que se negaba a apartar la vista de la injusticia. 3 meses antes, Eliza Morrison había sido el orgullo del condado de Dust Rock. A los 22 años, atraía todas las miradas dondequiera que sus vestidos de seda verde barrieran las calles polvorientas. Los hombres se quitaban el sombrero, las mujeres envidiaban su ropa fina, y los niños esparcían monedas cuando pasaba el carruaje de su padre. Era intocable, protegida por el vasto imperio de ranchos de Samuel Morrison y su aparente riqueza infinita. Pero los secretos tienen una forma de revelarse. Las náuseas matutinas habían empezado en julio. Para agosto, su corsé ya no se ataba bien. Para septiembre, ni siquiera su vestido más holgado podía ocultar lo que crecía debajo. Elisa había rezado por un milagro, por tiempo para decidir qué hacer. Pero el tiempo era un lujo que no tenía. El enfrentamiento llegó un martes. Samuel Morrison estaba de pie en su gran sala, con el café matutino enfriándose en sus manos mientras Elisa lo enfrentaba con labios temblorosos y mejillas manchadas de lágrimas. La verdad colgaba entre ellos como humo de un fuego agonizante. Grueso, asfixiante, inescapable. ¿Cuántos meses? Su voz era mortalmente quieta. 5 meses, papá. La taza de café golpeó el piso. El líquido caliente salpicó sus botas lustradas, pero Samuel no se inmutó. Su rostro curtido por años de vientos de pradera y arreos de ganado se endureció en algo que Elisa nunca había visto antes. Algo terrorífico. ¿Quién es el padre? El silencio de Elisa fue respuesta suficiente. El mercader ambulante que se había ganado su corazón con palabras dulces había desaparecido como la niebla matutina, dejando nada más que promesas rotas y la vida que crecía dentro de ella. Mi hija, la voz de Samuel se elevó con cada palabra. La hija que crié para que fuera respetable, para que se casara bien, para que continuara el nombre Morrison con honor, se ha convertido en nada más que una puta común. La palabra golpeó a Elisa como un puñetazo físico. Retrocedió tambaleándose, su mano instintivamente protegiendo su vientre. Papá, por favor, no me digas, papá. El puño de Samuel se estrelló contra la repisa de la chimenea. Has deshonrado a esta familia. Deshonrado el nombre Morrison que he tardado 30 años en construir en este territorio. Lo que pasó después perseguiría los sueños de Elisa por meses. Samuel Morrison llamó a todos los sirvientes de la casa para que fueran testigos de la caída en desgracia de su hija. María, la cocinera que le había colado postres extras de niña. Tom, el chico de los establos que le había enseñado a montar. La señora Henderson, la ama de llaves que había cosido todos sus hermosos vestidos. Se reunieron en la sala como dolientes en un funeral, con los ojos muy abiertos por el shock y algo más. Alivio de que no fueran ellos los que enfrentaban la ira de Samuel Morrison. Esta mujer, Samuel señaló a Elisa como si fuera una extraña, ya no es mi hija. Vivirá en los cuartos de los sirvientes detrás de la casa principal. Comerá las obras que queden después de que los verdaderos trabajadores terminen. Vestirá la ropa de su estación, nada más que vestidos de trabajo ásperos dignos de su nueva posición como la miembro más baja de esta casa. El hermoso vestido de seda verde de Elisa fue arrancado esa misma hora. En su lugar, le dieron un simple vestido de trabajo marrón que le colgaba holgado en el cuerpo, y más tarde, a medida que su embarazo avanzaba, un vestido de algodón verde descolorido que había pertenecido a una sirvienta que se había ido el año anterior. La transformación fue rápida e implacable. Su cama con plumas fue reemplazada por un catre delgado en una habitación apenas más grande que un closet.
Su cepillo de plata, sus joyas, sus libros, todo lo que la había hecho quien era, desapareció como si nunca hubiera existido. Pero el castigo más cruel fue el silencio. La gente del pueblo que una vez competía por su atención ahora cruzaba la calle para evitarla. Amigas de antes susurraban detrás de abanicos y manos enguantadas. El predicador mencionaba a las mujeres caídas en sus sermones del domingo, sus ojos encontrando a Elisa en el banco de atrás donde se sentaba sola, hinchada de vergüenza y del niño que le había costado todo. Para el invierno, Eliza Morrison había aprendido lo que significaba ser invisible. Acarreaba agua, fregaba pisos y soportaba las miradas de lástima de los sirvientes que ahora la superaban en la jerarquía de la casa. Sus manos, antes suaves y pálidas, se volvieron ásperas y agrietadas. Su espíritu, antes brillante como su seda verde favorita, se atenuó a algo apenas parpadeante. Samuel había logrado su objetivo. Su hija estaba rota, humillada, un ejemplo vivo de lo que les pasaba a las mujeres Morrison que olvidaban su lugar. Pero Samuel Morrison cometió un error crucial en su cruel cálculo. Asumió que un espíritu roto no podía repararse, que la vergüenza era permanente y que su hija nunca encontraría a alguien dispuesto a ver su valor. Estaba equivocado, y su error estaba a punto de cabalgar hacia el pueblo en un caballo polvoriento, con músculos tallados por trabajo honesto y una brújula moral que apuntaba al verdadero norte, sin importar lo que la sociedad exigiera. El invierno en el condado de Dust Rock era implacable, pero no tan duro como el aislamiento que se había convertido en el compañero diario de Elisa. Ahora con 6 meses de embarazo. Se movía por sus días como un fantasma acechando su propia vida. Los sirvientes la evitaban no por crueldad, sino por miedo. La rabia de Samuel Morrison era legendaria, y nadie quería arriesgar su sustento mostrando amabilidad a su hija deshonrada. Elisa había aprendido a cronometrar sus quehaceres al ritmo de la casa. Fregaba pisos antes del amanecer cuando nadie la vería, luchando por arrodillarse con su vientre hinchado. Acarreaba agua durante la siesta de la tarde cuando los otros sirvientes descansaban y ella podía evitar sus miradas incómodas. Comía sola después de que todos terminaran, picoteando las sobras que quedaban. Lo peor no era la dureza física, aunque cargar cubos pesados embarazada en el frío invernal era agotador. Lo peor era la voz en su cabeza que empezaba a sonar sospechosamente como la de su padre. Inútil, vergonzosa, merecedora de este trato. Algunos días, Elisa casi lo creía. En una mañana particularmente amarga de febrero, luchaba con 2 cubos de agua pesados del pozo cuando el caballo apareció en el horizonte. El jinete se sentaba alto en la silla, sus anchos hombros silueteados contra el pálido cielo invernal. Incluso desde la distancia, había algo en su postura que atraía la atención, confiado sin arrogancia, fuerte sin fanfarronería. Los sirvientes empezaron a susurrar. Los nuevos peones de rancho eran raros en invierno. La mayoría se iba al sur, buscando trabajo más cálido. Pero este hombre cabalgó directamente hacia el rancho Morrison como si tuviera asuntos allí. Jake Sullivan desmontó cerca de la casa principal y Elisa tuvo su primera mirada clara de él. Tenía quizás 30 años, con el tipo de complexión que viene de años de trabajo duro, pecho ancho, brazos musculosos, manos que parecían capaces de manejar tanto caballos como problemas. Su camisa ya estaba arremangada a pesar del frío, revelando antebrazos cordados de fuerza. Pero fueron sus ojos los que tomaron a Elisa por sorpresa mientras luchaba pasando con su carga. En lugar de deslizarse como los de todos los demás habían aprendido a hacer, los suyos la miraron directamente. No había juicio allí, ni disgusto ni lástima, solo un reconocimiento directo de su humanidad que no había experimentado en meses. Señora, dijo, quitándose el sombrero. Esos cubos se ven bien pesados para alguien en su condición. Las palabras golpearon a Elisa como un shock físico. Nadie le había hablado directamente en semanas, ciertamente no con tal cortesía simple. Casi dejó caer los cubos de la sorpresa. Yo puedo manejarlo, tartamudeó, aunque sus brazos ya dolían. Seguro que puede, dijo Jack. Y no había condescendencia en su voz, solo amabilidad de hecho. Pero no debería tener que hacerlo. Antes de que pudiera protestar, él había tomado ambos cubos de sus manos.
El alivio fue inmediato, no solo físico, sino algo más profundo. Por primera vez en meses, alguien la había tratado como si importara. ¿A dónde van estos? Elisa encontró su voz lo suficiente para dar indicaciones hacia la cocina. Jack caminó a su lado, cargando el agua como si no pesara nada, haciendo conversación fácil sobre el clima y su viaje desde Colorado. No preguntó sobre su situación, no miró su vientre ni su vestido de trabajo áspero. Simplemente le habló como a una persona. En la puerta de la cocina, dejó los cubos y se quitó el sombrero de nuevo. Jake Sullivan, dijo. Estaré trabajando aquí si su padre decide contratarme. Elisa, susurró ella, y de inmediato se arrepintió de dar su nombre. ¿Y si le mencionaba a Samuel que la había conocido? Pero Jake solo asintió como si le hubiera dado algo precioso. Un placer conocerla, señorita Elisa. Quiso corregirlo. Ya no era señorita de nada, solo la mujer caída en los cuartos de los sirvientes. Pero las palabras se le atoraron en la garganta. Hacía tanto tiempo que nadie la había tratado con siquiera respeto básico. Jake fue contratado esa tarde. Samuel necesitaba manos experimentadas para la temporada de siembra de primavera y las recomendaciones de Jack eran sólidas. Le dieron una litera en los cuartos de los peones y lo asignaron a los trabajos más demandantes, exactamente el tipo de labor dura que había construido su impresionante físico. En los días siguientes, Elisa se encontró robando miradas al nuevo peón. Trabajaba sin camisa bajo el sol de la tarde, sus músculos moviéndose con eficiencia practicada mientras reparaba cercas y entrenaba caballos. Pero lo que la fascinaba más que su fuerza física era su carácter. Cuando el viejo Pete, el peón más antiguo, se lastimó la espalda, Jack tomó deberes extras sin queja. Cuando María la cocinera luchaba con ollas pesadas, él aparecía para ayudar antes de que ella tuviera que pedirlo. Trataba a todos, desde Samuel Morrison hasta el chico de los establos más bajo, con el mismo respeto directo. A todos excepto a Elisa, a quien trataba como a una dama. Era algo pequeño quizás, pero en su mundo de vergüenza y aislamiento, la simple cortesía de Jack se sentía revolucionaria. Cuando pasaba cargando ropa sucia, le asentía cortésmente. Cuando ella luchaba con tareas pesadas, él aparecía para ayudar sin hacerla sentir débil o lastimada. Pero fue la forma en que la miraba lo que empezó a cambiar todo. En los ojos de Jake Sullivan, Elisa Morrison no era una mujer caída o una carga vergonzosa. Era simplemente una persona merecedora de dignidad humana básica. Por primera vez en meses, Elisa empezó a recordar quién había sido antes de que la vergüenza consumiera su identidad. Y mientras el invierno lentamente daba paso a la primavera, se encontró preguntándose si sería posible convertirse en alguien nuevo, quizás más fuerte de lo que jamás había sido. Pero tales pensamientos eran peligrosos en la casa de Samuel Morrison, y Elisa ya había aprendido el precio de desafiar la voluntad de su padre. Lo que aún no sabía era que Jake Sullivan nunca había sido el tipo de hombre que se echaba para atrás en una pelea, especialmente cuando lo que estaba en juego era el valor fundamental de alguien como ser humano. El choque entre los principios de Jake y la crueldad de Samuel era inevitable. La única pregunta era cuándo vendría la explosión y qué quedaría en pie después. La primavera llegó temprano al condado de Dust Rock ese año, y con ella un sutil cambio en las dinámicas del rancho Morrison. Jake Sullivan se había acomodado al ritmo del trabajo del rancho con la facilidad de alguien nacido para eso. Pero su presencia había creado ondas que Samuel Morrison empezaba a notar. El primer incidente pasó en una cálida mañana de abril. Elisa colgaba ropa detrás de los cuartos de los sirvientes, sus movimientos lentos y cuidadosos mientras su embarazo avanzaba al 7º mes. El vestido de trabajo verde que se había convertido en su uniforme se pegaba incómodamente a su forma hinchada, y la simple tarea de estirarse para colgar sábanas en la cuerda la dejaba sin aliento. Jake apareció por la esquina del edificio, regresando de la revisión matutina del ganado. Estaba sin camisa, como se había vuelto su costumbre en el clima que se calentaba, su torso musculoso brillando con una ligera capa de sudor honesto. Pero su atención no estaba en su propia comodidad. Estaba en la obvia lucha de Elisa. Aquí, déjeme colgar esos saltos, dijo, tomando las sábanas mojadas de sus manos antes de que pudiera protestar. No necesitas hacerlo.
No tienes que, empezó Elisa. Pero Jack ya colgaba la ropa con movimientos eficientes. Mi mamá siempre decía que un caballero no ve a una dama luchar cuando podría ayudar, respondió Jack, mostrándole una sonrisa que hizo que algo revoloteara en el pecho de Elisa, nada que ver con el bebé. Además, me estás haciendo un favor. María metió galletas extras en mi almuerzo hoy, y no puedo comérmelas todas solo. Antes de que Elisa pudiera objetar, Jack sacó un bulto de tela de sus alforjas. Adentro no solo había galletas, sino una gruesa rebanada de jamón, mantequilla fresca y una manzana que aún tenía rocío en la piel. El tipo de comida que Elisa recordaba de sus días como hija de Samuel, no el caldo agrio y el pan rancio al que se había acostumbrado. No podría, susurró Elisa, aunque su boca ya se le hacía agua. Claro que sí. El bebé necesita comida decente para crecer fuerte. La voz de Jack era de hecho, como si compartir su almuerzo con la hija deshonrada de su patrón fuera lo más natural del mundo. Se sentaron a la sombra de un viejo roble, y por 20 preciosos minutos, Elisa olvidó la vergüenza y el estatus y la rabia de su padre. Jack habló de sus viajes, de los diferentes ranchos donde había trabajado, de un Mustang particularmente terco que había domado en Colorado. Le pidió su opinión sobre cosas, la mejor forma de acercarse a un caballo asustado, si las lluvias de primavera serían buenas para el pasto, como si sus pensamientos importaran. Fue la primera conversación real que Elisa había disfrutado en casi un año. Pero Samuel Morrison veía todo lo que pasaba en su rancho, y la amabilidad de Jack hacia su hija no pasó desapercibida. El enfrentamiento llegó 3 días después. Samuel acorraló a Jack cerca del corral de caballos donde el hombre más joven trabajaba con un potrillo verde. El semental era magnífico bajo las manos pacientes de Jack, respondiendo sus comandos calmados con creciente confianza. Sullivan. La voz de Samuel cortó el aire matutino como una navaja. Jack se enderezó pero no soltó la rienda del caballo. Señor Morrison. Te pago por trabajar mi ganado y entrenar mis caballos, no por socializar con la servidumbre. No había duda de a quién se refería Samuel. La mandíbula de Jack se tensó casi imperceptiblemente, pero su voz permaneció nivelada. Ayudo donde se necesita, señor. Siempre lo he hecho. Esa mujer, la voz de Samuel goteaba disgusto, no es de tu incumbencia. Ella tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. No voy a permitir que mis peones piensen que pueden ignorar el orden que he establecido aquí. Jaque se giró para enfrentar a su patrón por completo, y por un momento, los dos hombres se midieron. Samuel Morrison estaba acostumbrado a intimidar a la gente. Su riqueza y poder en el condado de Dust Rock eran legendarios. Pero Jake Sullivan había enfrentado toros enojados y mustangs salvajes. No se amedrentaba fácilmente. Me parece, dijo Jack con cuidado, que mostrar amabilidad cristiana básica a una mujer embarazada no es lo mismo que disrupting el orden. El rostro de Samuel se enrojeció. No me des lecciones sobre amabilidad cristiana, muchacho. Esa mujer trajo vergüenza a esta familia. Vivirá con esa vergüenza hasta que aprenda su lección. ¿Y qué lección sería exactamente? La voz de Jack permaneció calmada. Pero había acero debajo. ¿Qué cometer un error significa que merece ser tratado peor que al ganado? El silencio que siguió fue peligroso. Samuel Morrison no estaba acostumbrado a ser desafiado, especialmente no por un peón. Pero Jack no retrocedió, no bajó la mirada ni se disculpó. Simplemente se quedó allí sosteniendo la rienda del potrillo, esperando. Eres nuevo aquí, Sullivan. Así que te lo explicaré una vez, dijo Samuel finalmente, su voz baja y amenazante. Esa mujer es mi asunto y solo mío. Mantén tu distancia o te encontrarás buscando trabajo en otro lado. Hay muchos hombres que tomarían tu puesto sin hacer preguntas sobre los asuntos familiares. Jaque asintió lentamente. Entiendo su posición, señor Morrison. Pero entender no era lo mismo que estar de acuerdo, y ambos hombres lo sabían. Esa tarde, Jack buscó a Elisa en el huerto donde ella deservaba entre las hileras de cebollas tempranas de primavera. Ella levantó la vista cuando su sombra cayó sobre su trabajo. Jack vio algo en su expresión que le apretó el pecho. Miedo, pero no de él. Miedo por él.
Hablaste con mi padre, dijo ella. No era una pregunta. Lo hice. Te dijo que te alejaras de mí. De nuevo, no una pregunta. Elisa había vivido lo suficiente con los métodos de Samuel Morrison para predecirlos. Jake se arrodilló a su lado en la tierra del huerto, su presencia sólida y tranquilizadora. Me dijo muchas cosas. No significa que tenga que escucharlas todas. Las manos de Elisa se detuvieron en las malezas. Jack, no entiendes. Te arruinará. Tiene poder en este condado. Puede asegurarse de que nunca trabajes en ningún lado otra vez. Tal vez. La voz de Jack era pensativa. Pero he sido pobre antes. He estado sin trabajo antes. Lo que no he sido es el tipo de hombre que se aleja cuando alguien necesita un amigo. La palabra colgó en el aire entre ellos. Amigo. Era un concepto tan simple, pero revolucionario en el mundo actual de Elisa. No valgo el riesgo, susurró ella. La mano callosa de Jack cubrió la de ella, deteniendo su movimiento nervioso. Ahí es donde te equivocas, Eliza Morrison. Y quizás es hora de que alguien te lo recuerde. Esa noche, mientras Elisa yacía en su angosto catre en los cuartos de los sirvientes, sintió algo que no había experimentado en meses. Esperanza. Era pequeña y frágil, como la llama de una vela en un viento fuerte, pero estaba allí. Lo que no sabía era que Samuel Morrison también estaba despierto, planeando cómo deshacerse del peón que se atrevía a tratar a su hija deshonrada como a un ser humano. Las líneas de batalla estaban trazadas, y las apuestas eran más altas de lo que Jake Sullivan podía imaginar. En el mundo de Samuel Morrison, la Defiance venía con un precio, y él estaba preparado para cobrarlo completo. El pueblo de Dust Rock zumbaba con susurros como un panal perturbado. Para mayo, todos sabían que Jake Sullivan, el nuevo peón en el rancho Morrison, andaba con la hija deshonrada de Samuel Morrison. Las historias se volvían más escandalosas con cada repetición. Seguramente él era el padre de su hijo, decían. O quizás estaba aprovechando su desesperación por compañía. Nada de eso era verdad, pero la verdad nunca había detenido los chismes de pueblo chico. La amistad de Jack y Elisa se había profundizado a través de momentos robados de conversación y comidas compartidas. Él le traía libros de la casa principal cuando Samuel no miraba, recordando cómo ella había mencionado que amaba leer. Ella lo ayudaba a entender las complejas relaciones entre los peones y las mejores formas de acercarse a Samuel cuando necesitaba suministros o cambios de equipo. Su conexión se basaba en respeto mutuo y cuidado genuino, algo raro y precioso en ambas vidas. Pero para el mundo exterior, parecía escándalo sobre escándalo. La crisis llegó en un sábado sofocante de finales de mayo. Elisa ahora tenía 8 meses de embarazo. Sus movimientos eran laboriosos y sus pies constantemente hinchados. Había estado fregando los pisos de la casa principal desde el amanecer, una tarea que requería trabajar de rodillas por horas. Para la tarde, estaba exhausta y mareada, pausando frecuentemente para recuperar el aliento. Jake la encontró colapsada en el pasillo, inconsciente por el calor y el agotamiento. No dudó. Tomándola en brazos, la llevó a la sombra del porche delantero, llamando por agua y paños fríos. Su camisa estaba quitada como de costumbre cuando trabajaba en el calor, y sus brazos musculosos acunaban la forma inconsciente de Elisa con gentileza infinita. Así fue como Samuel Morrison los encontró cuando regresó del pueblo con un grupo de prominentes rancheros y sus esposas. Su peón medio desnudo sosteniendo a su hija embarazada en lo que parecía un abrazo íntimo. La explosión fue inmediata y volcánica. Quítale las manos de encima. El rugido de Samuel hizo que cada persona en 100 yardas corriera. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hija? Jake no se movió, no soltó a Elisa hasta que ella se removió de vuelta a la conciencia. Solo entonces la ayudó a sentarse, sus movimientos cuidadosos y protectores. Se desmayó por el calor, señor Morrison. Necesita descanso y comida adecuada. No. No me digas que necesita mi hija. El rostro de Samuel estaba morado de rabia. Sé exactamente qué necesita, y no es la atención de cada vagabundo que llega a mi propiedad.
La señora Calvel, la esposa del alcalde, susurró algo detrás de su abanico a la señora Henderson del banco. Sus expresiones escandalizadas dejaban claro que pensaban que estaban presenciando. Elisa luchó por ponerse de pie, con la mano firme de Jack en su codo. Papá, solo estaba ayudando. Cállate la boca. La mano de Samuel se levantó como para golpearla, y Jack se movió instantáneamente, colocándose entre el padre y la hija. Basta. La voz de Jack era quieta, pero llevaba la clase de autoridad que hizo que todos se congelaran. No ha hecho nada malo. El silencio se estiró como un alambre a punto de romperse. Samuel Morrison miró al peón que se atrevía a proteger a su hija de su propia mano mientras su audiencia observaba con fascinación horrorizada. Vete de mi propiedad, dijo Samuel finalmente, su voz mortalmente quieta. Empaca tus cosas y lárgate ahora. Jack asintió calmadamente. Necesitaré cobrar mis salarios primero. No obtendrás nada de mí. Considéralo pago por las libertades que has tomado con mi hija. Ahí fue cuando Jack Sullivan mostró exactamente qué tipo de hombre era. No he tomado libertades con la señorita Morrison, dijo, su voz llevando claramente a cada persona presente. La he tratado con el respeto y la amabilidad que toda persona merece, especialmente una mujer llevando un niño. Si eso lo ofende, señor Morrison, entonces el problema no está en mi comportamiento. Está en el suyo. Los jadeos de la multitud observante fueron audibles. Nadie desafiaba a Samuel Morrison públicamente. Ciertamente no un peón con nada más que la ropa en la espalda. Pero Jack no había terminado. ¿Quieren saber qué es vergonzoso?, continuó Jack, sus ojos nunca dejando el rostro de Samuel. Es ver a un padre tratar a su hija peor que a un perro callejero. Es ver a una mujer embarazada agotarse trabajando mientras usted se preocupa más por su reputación que por su salud. Es dejar que un pueblo entero finja que la crueldad es aceptable siempre y cuando se vista de rectitud. La mano de Samuel fue a la pistola en su cadera, pero Jack no se inmutó. ¿Y saben cuál es la verdadera tragedia? La voz de Jack se suavizó, volviéndose casi conversacional. Esta mujer, su hija, tiene más fuerza, inteligencia y bondad genuina que nadie más en este condado. Pero todos están demasiado ocupados juzgándola por un error para ver lo que están tirando. Se giró hacia Elisa entonces, cuyo rostro estaba surcado de lágrimas. Vales más que esto, Eliza Morrison. No dejes que nadie, ni tu padre, ni este pueblo, ni nadie, te convenza de lo contrario. Jack empezó a caminar hacia la casa de los peones para recoger sus pertenencias, pero la voz de Elisa lo detuvo. Espera. Su voz era temblorosa pero ganando fuerza con cada palabra. Jack, espera. Se giró para enfrentar a su padre y la multitud reunida, su barbilla levantándose con algo que parecía notablemente como el orgullo que una vez había llevado como una corona. Tiene razón, dijo, y su voz llevó a través del patio como una campana. Cometí un error. Confié en el hombre equivocado y quedé embarazada. Pero no me disculparé por ser tratada como un ser humano por alguien que ve mi valor. Se movió para pararse al lado de Jack, su mano encontrando su brazo. Si él se va, me voy con él. El ultimátum colgó en el aire como humo de un cañón de pistola. Samuel Morrison enfrentaba una elección. Ceder o perder a su hija para siempre. Lo que eligiera determinaría no solo el futuro de Elisa, sino si el amor y la decencia humana podían triunfar sobre el orgullo y la convención social en el duro mundo de la frontera. El pueblo contuvo el aliento, esperando ver si la redención era posible o si algunos pecados nunca podían ser perdonados. El silencio se estiró a través del rancho Morrison como un aliento contenido. Samuel Morrison se quedó congelado, sus manos aún descansando en su pistola, mirando a su hija como si la viera por primera vez en meses. Elisa mantuvo su posición al lado de Jack, su vientre hinchado prominente bajo el vestido verde descolorido, su barbilla levantada con una dignidad ganada a pulso. La multitud reunida de rancheros y sus esposas esperaba la explosión que estaban seguras vendría. La rabia de Samuel Morrison era legendaria, y nadie, ciertamente no su hija deshonrada, lo desafiaba públicamente sin consecuencias. Pero algo inesperado parpadeó en el rostro curtido de Samuel.
Quizás fue la forma en que Elisa se paraba, ya no acobardada, sino encontrando su mirada con ojos firmes. Quizás fue la realización de que las palabras de Jake Sullivan habían llevado una verdad que cortaba más profundo que cualquier insulto. O quizás fue simplemente el reconocimiento de que su hija, a pesar de todo, aún era de su sangre. ¿Te irías con él? La voz de Samuel era apenas un susurro. Si eso es lo que toma para ser tratada con dignidad humana básica, sí. La voz de Elisa no vaciló, aunque Jake podía sentirla temblando. No viviré como un animal en tu patio trasero más, papá. No dejaré que mi hijo crezca pensando que son inútiles por las circunstancias de su nacimiento. La señora Calpel susurró algo agudo a su compañera, pero Samuel levantó la mano para silencio. Sus ojos se movieron entre su hija y el peón que se paraba protectoramente a su lado, tomando en la postura respetuosa de Jake su obvio cuidado por Elisa, la forma en que no hacía movimiento para reclamar crédito por su coraje mientras aún ofrecía su apoyo silencioso. Y tú, Samuel se dirigió directamente a Jake, ¿te harías cargo de una mujer embarazada con nada más que problemas que ofrecer, arriesgando tu reputación, tu futuro? La respuesta de Jake vino sin hesitación. Señor Morrison, con respeto. Su hija está en problemas. Es la mujer más fuerte e inteligente que he conocido. Cualquier hombre estaría honrado de pararse a su lado. Las palabras golpearon a Elisa como una fuerza física. Nadie la había descrito así, ni siquiera antes de su caída en desgracia. En la voz de Jake oyó algo que había olvidado que existía. Respeto incondicional y admiración genuina. Samuel estuvo callado por un largo momento, y cuando habló de nuevo, su voz tenía una fatiga que parecía envejecerlo ante sus ojos. Elisa. El nombre salió áspero, como si hubiera olvidado cómo decirlo sin enojo. Eres mi hija, mi única hija. Lo sé, papá. Yo estaba tratando de enseñarte, de hacerte entender las consecuencias de tus elecciones. Elisas mano se movió instintivamente a su vientre. He vivido con las consecuencias todos los días por 8 meses, pero consecuencias y crueldad no son lo mismo. La verdad de ello colgó en el aire, innegable. Samuel Morrison, el hombre que había construido un imperio a través de fuerza y determinación, enfrentaba la realización de que casi había destruido lo más precioso que poseía. Si te quedas, la voz de Samuel era incierta, un tono que nadie había oído de él antes, las cosas tendrían que cambiar. Lo harían, acordó Elisa en voz baja. Samuel miró a Jake de nuevo, viendo no una amenaza a su autoridad, sino a un hombre que había hecho lo que él mismo había fallado en hacer. Proteger y valorar a su hija cuando más lo necesitaba. Sullivan, tus salarios. Obtendrás lo que te deben, más extra por. Samuel luchó con las palabras, por tu amabilidad con mi hija. Jake asintió respetuosamente. Gracias, señor. Pero no lo hice por pago. Lo sé. La voz de Samuel era quieta. Eso es lo que lo hace valer algo. Lo que pasó después sorprendió a todos, incluyendo a Elisa misma. Samuel Morrison caminó a través del patio hacia su hija, se detuvo justo frente a ella y hizo algo que no había hecho desde que era niña. La miró con orgullo. Tienes fuerza, niña. Más de la que te di crédito. Su voz era áspera con emoción. ¿Puedes perdonar a un viejo terco que olvidó que el castigo y el amor no son lo mismo? Las lágrimas de Elisa vinieron entonces, pero eran lágrimas limpias, lavando meses de vergüenza y aislamiento. Oh, papá. El abrazo fue tentativo al principio, luego feroz. Samuel sostuvo a su hija por primera vez desde su deshonra, sintiendo el movimiento de su nieto bajo su vestido, entendiendo finalmente lo que casi había perdido. El parto llegó 2 semanas después. Jake paseaba por el porche delantero de la casa principal. La casa principal donde Elisa había sido mudada de vuelta a su vieja habitación mientras la partera atendía el alumbramiento. Samuel se sentó a su lado. Los dos hombres unidos en su preocupación por la mujer que ambos querían. Cuando el llanto del bebé finalmente perforó el aire nocturno, ambos hombres saltaron de pie. Es una niña, llamó María desde la puerta, sana y fuerte, justo como su mamá. Jake fue el primero en ver a Elisa sosteniendo a su hija.
ambas limpias y descansando en la gran cama de 4 postes que una vez había sido de Elisa como la hija mimada de Samuel. Pero la mujer que le sonrió desde las almohadas era alguien nuevo. No la chica protegida que había sido, ni la mujer rota en que se había convertido, sino alguien más fuerte y más hermosa que cualquiera de las dos. ¿Cómo la nombrarás?, preguntó Jack suavemente. Esperanza, dijo Elisa sin hesitación. Su nombre es Esperanza. 6 meses después, mientras el otoño pintaba las colinas de Texas en oro y rojo, Jake Sullivan y Eliza Morrison se casaron en la iglesia de Dust Rock. Elisa llevaba un vestido verde nuevo, no de seda esta vez, sino de algodón resistente que serviría bien a una esposa de rancho. Jaque se paró a su lado en su mejor camisa, sus manos endurecidas por el trabajo gentiles mientras deslizaba una simple banda de oro en su dedo. Samuel Morrison caminó a su hija por el pasillo, su cabeza alta con orgullo genuino. El pueblo observaba, algunos aún susurrando, pero muchos asintiendo en aprobación ante la felicidad que irradiaba de la improbable pareja. Mientras Jack y Elisa decían sus votos, la bebita Esperanza gorgoteaba contenta en los brazos de María, rodeada de amor y aceptación que nunca tendría que ganarse. La hija deshonrada había encontrado redención, pero no de la forma que nadie esperaba. La había encontrado no borrando su pasado o escondiéndose de sus errores, sino negándose a dejar que la vergüenza definiera su valor. Con el amor de Jack como su fundamento y su propia fuerza ganada a pulso como su guía, Eliza Morrison Sullivan se había convertido exactamente en quien estaba destinada a ser. Y en el proceso, le enseñó a su padre, a su esposo y a su comunidad que a veces el mayor coraje no viene de evitar errores, sino de levantarse por encima de ellos con gracia, dignidad y una creencia inquebrantable en la posibilidad de nuevos comienzos. Mientras la pareja cabalgaba alejándose de la iglesia hacia su futuro juntos, el vestido verde que una vez simbolizó castigo ahora revoloteaba en el viento como un estandarte de triunfo, prueba de que la redención pertenece a cualquiera lo suficientemente valiente para reclamarla.